Si bien cualquiera puede hablar del pasado y de sus recuerdos, existe una disciplina que realiza una labor sistemática para poder elaborar relatos que sean confiables y a la vez de los cuales se pueda conocer de la manera más precisa lo que pudo suceder en el pasado, descartando las versiones que incluyan mentiras, desvíos poéticos que, por más bellos que suenen, tienden a alejarnos de lo que realmente aconteció. La historia tiene varios supuestos teóricos y herramientas que son de utilidad para que su labor sea confiable. Su complejidad hará que tengamos varias clases para hablar sobre los elementos que estudia y cómo es que el historiador los ordena, analiza e interpreta. Ya que el tema por sí mismo podría parecer algo árido, aprovecharemos esta mirada para estudiar específicamente el mundo tardo-medieval europeo, ya que si bien este panorama no ayuda para comprender a las civilizaciones más antiguas que habitaron en lo que hoy en día llamamos México, sí ayudará para comprender las características de las personas que llegaron a estas tierras cuando el rey de España y sus emisarios las reclamaron como propias hacia 1519. El tema teórico que desarrollaremos esta clase será el de los sujetos históricos, a través de una de las ramas más prolíficas del pensamiento histórico, la historia social. De esta manera, será muy claro que los sujetos de la historia no son solo los grandes hombres, los reyes, conquistadores, científicos o artistas, sino que también tenemos a las personas comunes que forman parte de los sujetos que estudiamos. De hecho, pueden ser englobados como un gran grupo social que tiene características en común y que cumplen una función específica en el desarrollo de los acontecimientos pasados. Primero, hay que situarnos temporal y espacialmente. Viajaremos a la Europa tardo-medieval. Esto quiere decir que estaremos al final del gran periodo que los historiadores han llamado la Edad Media. Esta edad se sitúa comúnmente entre los siglos V y XV y tiene como una de sus mayores características el ser una época en la que la doctrina de Cristo dominaba todos los aspectos de la vida de las personas. Esta religión se había propagado exitosamente y para el siglo XII, tiempo en el que se centra nuestra explicación, el dominio era tal que pocos eran los que se atrevían a ir en contra de lo que el cristianismo dictaba. Y no crean que era solo porque a todos se les había enseñado desde pequeños a rezar, a ir a misa y a respetar a Dios, sino porque si no seguías los lineamientos de la Santa Iglesia, tu destino podía ser la condena eterna o encontrar una muerte rápida en este mundo. Era tal la influencia que tenía el cristianismo que muchas de las cosas se explicaban a partir de lo que el libro sagrado decía. Por ejemplo, más allá de que todavía no se había descubierto América y la navegación europea solo permitía ir a África y a Asia, la Biblia explicaba la existencia de solamente tres continentes a partir de la historia del diluvio universal y el arca de Noé. Según las escrituras cristianas, Dios había castigado a los dioses, trayendo una catastrófica lluvia que inundó a toda la tierra, aniquilando a todo ser vivo, a excepción de aquellos animales que subieron al arca de Noé. Su embarcación pudo sobrevivir a flote mientras que el mundo anterior quedaba sumergido. Las bestias entonces repoblarían la tierra y sus tres hijos serían los que poblarían cada uno de los continentes. Los hijos de Sem poblarían Asia, Cam y su descendencia quedaría en África, y Europa sería para Jafet y aquellos que le siguieran. Esto explicaría la diferencia que hay entre las personas que habitan en cada uno de los continentes, y en ese sentido tendrían entonces un padre distinto. Y no podría haber entonces más continentes, solo tres, porque Noé solo había tenido tres hijos. Y por más fascinante que sea esta historia, ¿acaso no había otras personas en barcos cuando llegó la lluvia? Pareciera que nadie podía poner en duda lo que decía la Iglesia. Y por si esto fuera poco, el cristianismo no solo determinaba a través de sus textos sagrados cómo era el mundo, sino que sus líderes decidieron no hacerle caso a los conocimientos que otras culturas habían obtenido por considerarlas indignas e hijas de los dioses paganos. Por ejemplo, aunque los romanos habían descubierto hace muchos siglos que la Tierra era redonda y habían hecho comprobaciones matemáticas, los medievales olvidaron ese conocimiento y se hizo común pensar que la Tierra era plana, que estaba siendo sostenida por animales fantásticos y que si decidías viajar en línea recta, habría un momento en el que te encontrarías con una cascada gigante y que tu barco caería hacia la nada.
¿Cómo fue que la Iglesia obtuvo tanto dominio? En parte fue porque en algún momento su líder se convirtió en un hombre con mucho poder, que logró convencer a toda una población que su versión de la verdad era la correcta, sobre todo porque si no pensabas como él, el sufrimiento eterno llegaría para tu alma. El Papa, el líder de la Iglesia Católica, era la máxima autoridad, y su palabra era vista como infalible. Tenía un prestigio tan grande como el de un rey, ya que contaba con un ejército, súbditos e inclusive un territorio en el que gobernaba en el corazón de Italia. Vivía en un gran palacio rodeado de lujos y como un gran monarca solía vestirse con las mejores ropas y tener posesiones valiosas y caras. Pero quizá lo que le daba más autoridad era que representaba al Dios Todopoderoso. Guiándose de la doctrina cristiana, el Papa aprovechó la idea que se tenía de la división entre el bien y el mal para amedrentar a sus enemigos y asegurarles que existía un espacio para todos aquellos que no siguieran su guía, el infierno, un lugar de sufrimiento eterno que siempre fue representado en piedra y en pintura, con sus llamas, demonios, terribles tormentos en los que tu alma sería colgada, atravesada, torturada por los siglos de los siglos. Y si la simple visión de este suplicio eterno no fuera suficiente, el Papa también tenía el poder de declarar a personas o a comunidades enteras como enemigos públicos, sobre todo si no seguías la doctrina como él lo había dicho, de tal manera que si hacías algo fuera de la ley de Dios, te podían condenar como hereje, y si esto pasaba, no iban a esperar a que Dios te castigara en el infierno, sino que los enviados del Papa te capturarían y te ejecutarían frente a todo el pueblo, para que nadie más quisiera seguir tu ejemplo. Así es como muchos que tenían prácticas diferentes fueron acusados de brujería o de realizar alguna invocación demoníaca y terminaron en la horca o quemados en hogueras que presagiaban el infierno de la otra vida. Los otros miembros de la Iglesia tenían algunas diferencias y aunque todos seguían al Papa, había unos más privilegiados que otros. Los más privilegiados solían ser hijos de los nobles, lo cual les daba acceso a los mejores puestos de la Iglesia y a una vida de lujos. Los obispos y cardenales en la Edad Media solían vivir al estilo del Papa, como príncipes en medio de riquezas y comodidades. Hubo un grupo de cristianos que se dieron cuenta que Cristo jamás predicó la riqueza. Más bien la doctrina original del cristianismo planteaba la pobreza como el camino más directo a la salvación, de tal manera que notaron que el poder había corrompido al Papa y a los más cercanos de sus seguidores. Por ello, el pueblo francés de Albi comenzó una secta llamada los cátaros, que decidieron desentenderse del Papa y de sus riquezas para poder recuperar lo más básico de las enseñanzas de Cristo. Decidieron no comer carne, huevos ni leche y más allá de eso, vivieron en la pobreza y predicaron la palabra de Dios haciendo que todos en el pueblo se convirtieran en hombres buenos que buscaban la piedad, la caridad y el amor. Si bien este es el principio religioso que realmente la Biblia plantea en la vida de Cristo, el Papa no estaba muy contento de que un pueblito francés demostrara que las formas del Papa no eran las mejores, y menos que no le tuvieran lealtad. El Papa era tan poderoso y la crítica que le hacían estos cátaros era tan perfecta que no le quedó de otra más que declarar a aquellos como enemigos de la Iglesia, aunque eran los que realmente vivían haciendo el bien a sus hermanos. Esto demostraba que el Papa había sido consumido por la ambición y el poder. Con todos los seguidores que tenía, el Papa mandó llamar a una guerra contra los pobladores de Albi. De pronto, el ejército papal y el de los otros reyes cristianos se unieron a una batalla sanguinaria. El pueblito fue destruido y se dice que más de 2000 cátaros fueron incinerados en la hoguera. El Papa había manchado sus manos con sangre inocente, y cuando masacró a esa población, su poder se asentó más y más en Europa. De esta manera es claro que había que encontrar una solución a la crítica que había recibido el Papa y sus hombres sobre su vida de riquezas y lujos, y por ello también hubo algunos cristianos que prefirieron alejarse de esta idea de lujos, excesos, y recuperar más bien el sentido de pobreza y oración del mensaje de Cristo. Pero eso sí,
sin criticar al Papa y jurándole lealtad eterna a este gobernante que había demostrado ser despiadado con sus enemigos. En este sentido, las creencias de estas órdenes eran casi idénticas a las del catarismo. Lo que las salvó realmente es que reconocían al Papa como su máximo líder, y por ello es que este siniestro personaje no mandó aniquilarlos como a los habitantes del pueblo de Albi. Las órdenes religiosas decidieron vivir de manera sencilla, limitando sus comidas a dos a lo largo del día, durmiendo menos de 6 horas, desprendiéndose de las riquezas terrenales y viviendo una vida de alejamiento, silencio, soledad y oración. A los miembros de estas órdenes religiosas se les llamaba monjes, palabra que viene del griego mónacos, que significa solitario, y decidían encerrarse en un monasterio para alejarse de las tentaciones y lujos del mundo cotidiano, para dedicarse a la oración profunda. Rezaban 8 veces al día, comenzaban sus oraciones a las 2:30 de la madrugada y seguían hasta las 8 de la noche, realizando varias tareas durante el día. Leían libros sagrados, trabajaban la tierra y hacían muchas obras de caridad. Estos monjes terminaron siendo una comunidad que rezaba a Dios incesantemente, y aunque hoy en día pareciera una tarea sin sentido, para la época medieval eso significaba una de las labores más indispensables que existían. Si entienden hasta aquí, los primeros sujetos que hemos presentado de esta Edad Media se pueden atribuir el privilegio de rezar y estar en contacto con Dios. Algunos como el Papa con un poder excesivo e individual que los pone entre los sujetos más influyentes de la Edad Media, otros sujetos que aparecerán como una comunidad que se resistió sin éxito a la visión del sumo pontífice, y el último grupo que, aunque críticos, decidieron someterse ante el poder papal para poder realizar la labor que ellos creían que era la más indispensable de todas: estar en contacto con Dios para pedir por la salvación de los hombres.